El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Las estrellas de su diestra. Vamos a hablar acerca de los pastores, los ángeles, que están al servicio del Señor como mensajeros en su iglesia. Para eso vamos a leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 16 y verso 20. En estos dos versículos se habla de 7 estrellas, que es el mensaje que hoy vamos a desarrollar. Este mensaje hace parte de la serie de estudios que dice la Sagrada Escritura de la era venidera. Estamos tomando como base el libro del Apocalipsis y apenas estamos comenzando, apenas vamos por el capítulo 1. Y hoy nos corresponde hablar acerca de las estrellas que están en la diestra del Señor. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1, 16 y 20. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hagamos una oración. Padre, gracias te damos por permitirnos leer esta palabra que diste a tu siervo Juan en un momento determinado. Te rogamos, Padre, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo, enséñanos y haz muy sensibles nuestros corazones para que este mensaje se escriba en la tabla de nuestro corazón. Y gracias una vez más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Haz que tu palabra sane, que tu palabra restaure, porque tu palabra es medicina a todas las personas que estén dispuestas para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En este pasaje que hemos venido meditando desde hace algunos días, usted puede encontrarlo con este título que dice la Escritura, que dice la Sagrada Escritura de la era venidera. Hoy nos corresponde hablar acerca de las estrellas. Hablamos de los candeleros, hablamos del Señor Jesucristo, hablamos de la profecía de la segunda venida del Señor. Y hoy nos corresponde hablar acerca de las estrellas que el Señor tiene en su mano derecha, en su diestra. Miremos el pasaje. Aquí está el apóstol Juan describiendo lo que está viendo en visión. Hablamos también del día del Señor, que es la fecha que el apóstol da en términos proféticos de cuando recibió las visiones del Apocalipsis. Y dice que tenía en su diestra 7 estrellas. O sea, tenía en su mano derecha 7 estrellas. Estas estrellas, por lo menos las que vio Juan, no son estrellas cualquiera, son muy luminosas. No son esas estrellas de 5 puntas que algunos se imaginan. Pude ver en una especie de pintura que Jesús tenía estrellas de esas de 5 puntas, y las estrellas de 5 puntas no son sanas cuando hablamos de la profecía. Así que tiene algo muy luminoso en las manos, algo que brilla mucho. Son 7 en total y están allí en su mano derecha. Cuando avanza la narrativa de la profecía de Apocalipsis 1, nos damos cuenta que el Señor nos ha dado el significado de las 7 estrellas. Primero, es un misterio porque
Se ven las estrellas, pero no se sabe qué son. Pero aquí el Espíritu Santo nos está dando la respuesta. No tenemos que inventar, no tenemos que buscarle un significado místico. Todo está dicho aquí en el verso 20. Cuando dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Es un misterio porque él las veía, pero no podía identificar qué significaba la visión. Así que el Señor le dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Un ángel por cada iglesia. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ese es el significado correcto que está dando el Espíritu Santo a la visión que le está dando a Juan. En esta palabra, en esta porción tan hermosa y poderosa, ya tenemos un poquito más de luz. Sin embargo, para nosotros, la palabra estrella tiene que ver con algo que es luminoso, generalmente está en el cielo. Vamos entonces a mirar qué dice la Biblia con respecto a las estrellas de las 7 iglesias. Porque en vez de decir son los 7 pastores de las 7 iglesias, el Espíritu dice son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, estamos aceptando el hecho de que son los pastores, porque para el Señor un ángel es una estrella y una estrella es un ángel. ¿Y qué es un ángel? Un mensajero. Eso es entonces lo que es un pastor, un mensajero de parte de Dios. Las estrellas entonces son personas. Están en la mano derecha del Señor porque tienen una posición privilegiada. No podemos decir que son personas de otro oficio. Tampoco podemos decir que son ángeles en el sentido que son seres celestiales. No. Si las iglesias que están mencionadas en todo el capítulo 1 y representadas por candeleros de 7 brazos, o menorá, que es el vocablo hebreo, entonces debemos entender que los pastores, las estrellas, para ir paso a paso, las estrellas son personas. Si las iglesias están representadas por candeleros, entonces las estrellas representan a sus pastores, que el Señor aquí llama como ángeles. Entonces, para el Señor, un ángel es una estrella y viceversa. Por ejemplo, hablando de la identidad de las estrellas, Job 38:7 habla de las estrellas que alababan cuando el Señor hacía todas las cosas. Eso está en Job 38:7. Y se está refiriendo no a estrellas en el sentido del sol, que es una estrella. Nuestro sol, que nos alumbra todos los días, es una estrella, pero no tiene personalidad. Entonces podríamos decir que es una masa de gas que está concentrada, muy caliente, pero no es una persona. En cambio, aquí se está hablando de personas a las que el Señor llama estrellas. Y vamos a ver a través de toda la palabra de Dios cómo el Señor usa la palabra ángel y la palabra estrella de manera indistinta. O sea, un ángel es una estrella es un ángel. Podríamos ver otros ejemplos. Mateo capítulo 2 nos habla de cómo los sabios de Oriente que visitaron a Jesús, ellos le dijeron a Herodes, porque su estrella hemos visto en el Oriente. Esa estrella de la que ellos hablan tiene cierto enlace con el nombre de Esther, que es de donde ellos recibieron la enseñanza del tiempo de Esther. Ellos habían recibido la profecía y estaban atentos hasta el punto o hasta el momento de ver un ángel
porque no podemos entender o aceptar el hecho de que haya sido la luna o cualquier astro celeste de estos que conocemos como Saturno, etc. No, tenía que ser algo que se movía con mente propia para que podamos entender un poquito mejor el concepto. ¿Qué vieron los magos de Oriente cuando visitaron a Jesús? Vieron un ángel. Y ellos estaban diciendo que vieron esa estrella. El ángel los guió a ellos hasta donde estaba Jesús. También se refiere no solamente a los ángeles de Dios, como estrellas. Los ángeles malos, ángeles caídos, también son tenidos como estrellas. Judas 1:13 nos dice que estrellas errantes, como estrellas errantes, refiriéndose a los falsos profetas, a los falsos maestros, estrellas errantes. O sea, no tienen cobertura, no se sujetan a una autoridad, no tienen nido, no tienen iglesia. Son entidades, hablando ya de los falsos profetas, son personas que están en desorden espiritual. ¿Cómo les llama el apóstol? Estrellas errantes. Y dice además, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Tenemos que aceptar entonces el hecho que, de acuerdo al contexto, se nos está hablando de personas. Personas. Los ángeles son personas. La misión de los ángeles es llevar mensajes. Esa es la misión de los ángeles. Por lo tanto, seguimos viendo un poquito más. En la Biblia, en Apocalipsis capítulo 8, verso 11, se habla de una estrella que cae en el mar. Y se habla también aquí en Apocalipsis 9:1 se habla de la estrella que cayó en el mar y mató gran cantidad de los seres que había en el mar. Y en el 8:11, que es el que yo mencioné inicialmente, que habla de una estrella que se llama Ajenjo. Esa estrella es un ángel, pero es un ángel caído. Entonces debemos entender y tenemos que aceptar el hecho de que se está refiriendo a una entidad, a una persona de las tinieblas, cuyo trabajo es amargar, destruir, matar. Lo mismo que Apocalipsis 9:1. En este pasaje vamos a leerlo, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Observe que se está hablando de una entidad con personalidad. Dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Se está refiriendo a un ángel. Y cuando se refiere a un ángel, se está refiriendo a una persona espiritual con una misión específica. Satanás, dice el profeta Isaías en el capítulo 14, verso 12, refiriéndose a lo que había en el corazón de Satanás, antes de ser ese ser maligno, aunque ya él estaba contaminado cuando esto pasaba en su corazón. ¿Qué decía él? Él decía: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Esta frase está explicando que Satanás, en su corazón malvado y perverso, tenía la intención de sentarse al lado del trono de Dios o en el trono de Dios, y dice, junto a las estrellas de Dios. O sea, junto a los ángeles que no cayeron en ese estado de rebelión en el que sí cayeron aquellos que fueron arrastrados por Satanás. Esto lo podemos corroborar en Apocalipsis 12:4. Fíjese, cuando Luzbel cae en ese estado de rebelión del que no salió más hasta que fue arrojado del cielo, él no salió solo del cielo. Él logró contaminar un grupo de estrellas. Logró contaminar una tercera parte de los ángeles del Señor. Y su cola
Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estamos hablando de un acontecimiento pasado que está narrado aquí dentro de la profecía para que nosotros tratemos de entender con la ayuda del Espíritu Santo cómo pasaron las cosas desde el principio. Así que tenemos que aceptar que las estrellas de las que se está hablando aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 20, estas estrellas son los ángeles. ¿Y qué son los ángeles? Son mensajeros. Mensajeros. Entonces, un sinónimo de mensajero, ángel. Un sinónimo de ángel, estrella. No son estrellas inertes, son personas. Los pastores son ángeles ante los ojos de Dios. Los ministros de Dios son ángeles delante del Señor. ¿Por qué? Porque ellos tienen a su cargo llevar el mensaje de salvación. No solo el pastor, el misionero, el profeta, el evangelista, el maestro, tienen el deber sagrado de llevar el mensaje. Somos mensajeros del eterno Dios para todos aquellos que no conocen el mensaje del evangelio. Ahora veamos un detalle que es importante. Las estrellas están en la mano derecha de Jesús. Ya sabemos que son los pastores, los ángeles de las 7 iglesias. Así que cada carta que se dirige a estos ángeles es una carta personal de Jesús para los pastores. Quiere decir que los pastores deben tener muy en cuenta lo que Jesús dice en cada carta que Él envía a cada iglesia. Miremos entonces el hecho de que los pastores están en la mano derecha de Jesús. Están en la mano derecha de Jesús. Qué detalle tan importante. En la Biblia se nos muestra el ministerio en el Nuevo Pacto distribuido en 5 roles distintos. 5 roles. ¿Cuáles son esos roles? Apóstoles o misioneros, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos 5 roles definen el ministerio que Dios le ha dado a aquellos a los que ha llamado para que sean mensajeros de su palabra en los diferentes ambientes. El apóstol lleva el mensaje a aquellas personas de otra habla, de otro idioma, de otra cultura. El profeta da el mensaje denunciando el pecado de manera clara, de manera contundente. El evangelista a los que nunca han escuchado el mismo mensaje. El maestro a los que ya tienen algo de bases, y viene el maestro a dar la minuciosidad de la doctrina bíblica. Y los pastores, los que están encargados de dar el mensaje de consolación al rebaño. Son 5 roles. Es posible que usted alguna vez haya hecho el rol de profeta, o el rol de evangelista, o el rol de maestro. Y tal vez en este momento se está desempeñando como pastor. Pero el ministerio en sí, el llamado es uno solo. ¿Por qué entonces hay 5 roles? Están en la mano de Jesús. Fíjese, en la mano derecha de Jesús. Así que yo identifico aquí, quiero hacer una especie de analogía. La mano de Dios, que tiene 5 dedos, y estoy usando retórica, aunque Dios, a través de Jesucristo, tiene su cuerpo, un cuerpo físico, un cuerpo de carne y hueso, en estado de gloria. Es un cuerpo glorioso. Su mano tiene 5 dedos. ¿A quiénes tiene Jesús en su mano derecha? A los ángeles de las iglesias. Todos constituidos por Jesús. Así es. ¿Quién los constituyó? Jesús. Eso está allí en Efesios capítulo 4. Ninguno es mayor que el otro. Todos son indispensables. Se necesita al pastor, al maestro. Se necesita al evangelista, al profeta, al misionero. Se necesita. Todos son necesarios.
Sin embargo, si usted ve un apóstol que no se sujeta a un pastor, está muy mal. Si usted ve un profeta que no se sujeta a su pastor, eso no está bien. Hay que estar muy atentos a eso. Dios ha puesto entonces en su redil, en el rebaño, en la iglesia, pastores. Los pastores también se sujetan a otros pastores. Y hay una cadena de sujeción y todo esto fluye dentro del marco de la autoridad que Dios ha delegado a sus siervos. Los evangelistas también se sujetan a un pastor. El evangelista puede ir allí, aquí, allá y más allá y puede ir de invitado a cualquier lugar. Pero va invitado con la venia de su pastor. Los maestros también se sujetan a un pastor. Entonces no podemos aceptar que haya apóstoles, que haya profetas, que haya evangelistas independientes, sueltos, sin rendir cuentas a nadie, sin sujetarse a nadie y enseñando la palabra de Dios. No debemos aceptar eso porque no está establecido dentro del ministerio del Señor esa forma desordenada de actuar. Todos rinden cuentas. Todos. El pastor presidente tiene también a su vez un pastor al cual le debe rendir cuentas. Definitivamente el que no está bajo la sujeción de un pastor no es oveja, es cabra. Es importante que usted pueda decir quién es su pastor. Es lamentable que hay personas que no ven esto importante. Bueno, lo importante es que yo en mi casa, yo escucho al uno, escucho al otro, escucho a la pastora, al pastor, me gusta este evangelista, me gusta aquel predicador. No los conoce. Pero ella dice que le gusta escucharlos, le gusta la predicación. Pero ¿a quién rindes cuentas? No, yo le rindo cuentas a Jesucristo. Pero ¿cómo vas a rendirle cuentas a Jesucristo si el Señor tiene a los pastores en su mano derecha? O sea, ¿te vas a volar la autoridad del pastor para llegar directamente al príncipe de los pastores? Es cuestión de autoridad, hermanos. No podemos estar, entonces, bajo la guianza de nuestro Señor Jesucristo si no estamos sujetos a un pastor. Jesús es nombrado como el príncipe de los pastores. Eso lo dice la carta a los Hebreos 13:20, la primera carta del apóstol Pedro 2:25. Y voy a leer el capítulo 5 de la primera carta, porque este mensaje es para los pastores que están allí en la mano derecha de Jesús. Dice que deben apacentar la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Los pastores no son asalariados, sino con ánimo pronto, porque es que el pastor depende del Señor. Eso no quiere decir que el pastor no sea digno de su salario. Claro que es digno de su salario, pero su salario viene como una recompensa por su trabajo honesto, su trabajo con ánimo pronto. Dice, siendo ejemplos de la grey, no teniendo señorío sobre ellos. No teniendo como señorío, como que aquí el que manda soy yo y aquí el que no se sujeta lleva golpe. No, así no es. El príncipe de los pastores aparecerá y él mostrará realmente quiénes son aquellos que hicieron la obra como él deseaba que la hicieran. Entonces los pastores de la iglesia están en la diestra de Dios. Mire todo lo que hay en la diestra de Dios. Fíjese que no es la iglesia la que está en la diestra, o sea, en la mano derecha de Jesús. Jesús está en el centro de las iglesias y en su mano tiene a los pastores. Esta figura retórica que está usando Jesús para que nosotros la conozcamos, es importante que la entendamos. Sí, Señor. ¿A quién tiene Jesús en su mano derecha? A los pastores. No la iglesia. No es otro ministerio. A los ángeles de las iglesias. Son las estrellas de la iglesia.
Ellos son las personas que tienen que estar más cerca de Jesús, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es que en la diestra del Señor hay delicias. Mire, aquí hay una cantidad de salmos. Salmo 48:10, Salmo 118:15, Salmo 118:16. De justicia está llena tu diestra, oh Señor. La diestra de Jehová hace proezas. También dice, la diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Si el pastor no está en la mano derecha del Señor, no va a poder pastorear. La iglesia del Señor debe ser pastoreada por hombres y mujeres que están en la diestra del Señor. ¿De qué nos habla eso? Intimidad, cercanía, dependencia. Intimidad, cercanía, dependencia. Mire lo que hace el Señor. El Señor le da el mensaje al pastor y el pastor le da el mensaje a la iglesia. No puede entonces la iglesia volarse la autoridad del pastor. Mire el orden que el mismo Dios estableció. Eso es orden. Y así es como el Señor fluye en la iglesia. El pastor es el que debe estar más cerca del Señor. Allí, cerca. ¿Y quién está en medio de las iglesias? El Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Fíjese cómo debe fluir la autoridad, cómo debe fluir el mensaje. Entonces, cuando tú te pones, una persona cualquiera, se pone a escuchar el mensaje de un predicador que no conoce, que no sabe el pastor quién es, se está volando los límites puestos por Dios. Porque el pastor es responsable de la vida espiritual de esa persona. Y hay muchas personas que están en un desorden espiritual terrible. Y les va mal. Les va mal en el matrimonio, les va mal en el trabajo, les va mal con la crianza de los hijos. Tienen problemas espirituales, los visitan los demonios. ¿Pero por qué? Porque están en la iglesia, pero no se sujetan a las autoridades puestas por el Señor. Hay gente que cree que puede volarse la autoridad del pastor, llegando al Señor por encima. Pero entonces, ¿qué hacemos si el pastor no es la persona que quisiéramos? Tienes que meterte en oración por tu pastor. Tienes que poner a tu pastora o tu pastor, los tienes que poner en oración delante del Señor. Señor, este varón, esta mujer que está aquí pastoreando, Señor, no me escucha, Señor, para que entonces el Señor trate con él. Así es como se tiene que hacer. De la misma forma como en la iglesia, se deben respetar las líneas de autoridad. El que las inventó y las creó y las estableció, también las respeta. Mire entonces, todos aquellos que tienen el deseo de servir al Señor en el pastorado, mire a lo que se están enfrentando. Mire a lo que realmente tienen que ponerle el pecho. Es una responsabilidad muy grande. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y en su mano tiene a los pastores. Mire qué figura tan poderosa, tan asombrosa. El hombre que vive bajo la diestra del Señor Jesucristo, allí, a la derecha del Señor, ese hombre está protegido. Ese ministro está lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estar en la mano derecha de Jesús lo es todo. De esa forma, el pastor tendrá palabra para darle a la gente. Pero si no está en la mano derecha, ¿qué va a darle a la gente? ¿Qué podrá darle? Hay pastores que tienen por necesidad que trabajar en el ámbito secular. A estos pastores les es más fuerte la carga pastoral porque si no están recibiendo del ministerio todo lo que necesitan para suplirle a su familia sus necesidades básicas
y tiene que salir a trabajar, a estos ministros les queda más difícil la búsqueda del pasto verde, del buen pasto para dárselo a las ovejas. El pastor necesita tiempo para estar allí escuchando el corazón de Jesús, para escuchar la voz de Jesús. Fíjese usted que en todas las iglesias que están aquí mencionadas, por aquí tenemos, por ejemplo, la carta a los Efesios del pastor a la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Le está poniendo las quejas al pastor de todas las cosas que le gustan y no le gustan de la iglesia. Es el pastor el responsable ahora de darle el mensaje a la iglesia. Si hay varios pastores en una iglesia, bueno, de todos los pastores hay uno que es el pastor de los demás. Los pastores están en las iglesias, no son empleados de la iglesia. Son el ángel de la iglesia. Los pastores son siervos de Dios. El pastor está en la iglesia no porque trabaje por un salario. Es la persona puesta por Dios en ese lugar. Si la persona que está pastoreando no llena las expectativas del rebaño de la iglesia, entonces debe haber estatutos, debe haber reglamentos que indiquen qué hacer cuando las cosas no están marchando bien. De esa forma, el trabajo de los pastores es recompensado por el Señor cuando se hace un trabajo que realmente bendice a la gente. Ya que el mensaje lo debe recibir el pastor del Señor Jesucristo, ya que el mensaje que cada iglesia recibe de su pastor viene directamente de la voz de Dios. O sea, el pastor ha escuchado el mensaje de la misma voz. Él se ha metido con Dios en el secreto, como se dice, porque es la forma más íntima de buscar la presencia de Dios. Él está listo entonces para dar esa palabra. Así podrá alimentar el rebaño del Señor. Hay hombres que no están en la mano derecha del Señor, pero se hacen llamar pastores. Hay hombres y mujeres que realmente no están parados en la mano derecha de Jesús. Ellos se valen de otras técnicas para mantener al rebaño. Otras técnicas, como por ejemplo, un buen templo, un buen grupo de alabanza, un templo bonito, bueno, ya lo mencionamos, tienen atractivos para que la gente se mantenga en el rebaño. Pero el atractivo que manda el Señor Jesucristo que deben recibir las ovejas es la palabra, la doctrina espiritual no adulterada. Esa es la que hace que una oveja se mantenga en una iglesia, en un redil, porque es lo que la alimenta de verdad. Entonces, si una persona que se hace llamar pastor no está en la mano derecha de Jesús, vea, haga lo que haga, no va a funcionar. Tal vez funcione por un tiempo, incluso funcionará por largo tiempo, pero la congregación se convertirá en una especie de bus. La gente se embarca por la puerta de adelante y se bajan por la puerta de atrás. Porque la oveja, si no come, se muere. Si la oveja no come, se muere. Y el responsable de que la oveja coma es el pastor. Nosotros somos defensores de los pastores. Nosotros somos defensores del pastorado. Porque sabemos lo que significa un pastor. Un pastor es un siervo de Dios. Un pastor es una persona que está muy cerca del corazón de Dios. Dios ama a los pastores. Pero cuando una persona se hace llamar pastor y no tiene rebaño, o se hace llamar pastor, pero no está alimentando al rebaño, vea, no está en la mano derecha de Jesús. Si esta persona tiene, por ejemplo, no es que a mí me tienen que pagar tanto porque mi presupuesto es de tanto y si no me pagan, entonces va a haber problema. Esta persona no está
en la mano derecha del Señor. Si esta persona dice, no, lo voy a decir de una forma más resumida, hagamos como hacen en el mundo. Bueno, estos son atractivos que están indicando que el pastor no está en la mano derecha del Señor. Ahora, lo opuesto a estar en la mano derecha del Señor es estar en la mano siniestra, la mano izquierda. Es imposible servir a Dios como pastor si no se recibe de Jesús el mensaje que la iglesia necesita. Muchos quieren ser pastores, pero no tienen el llamado. No quieren sujetarse y por eso se hacen llamar pastores, para no tener que estar sujetándose a otro pastor. Son 7 estrellas. Este es nuestro último punto. Son 7 estrellas. ¿De qué habla el número 7? Habla de totalidad. Todos los pastores. No es que unos sí y otros no. Todos los pastores. Todos. Si han sido llamados por el Señor, hombres y mujeres, están en la mano derecha del Señor. Están allí, brillando. Ellos brillan porque están en la mano derecha de Jesús. Fíjese usted, el Espíritu Santo fluye en los candeleros y Jesús fluye en los pastores. Mire qué coordinación tan perfecta, tan bonita y tan asombrosa. El centro de la iglesia no es el pastor, es Jesús. Por eso usted ve a Jesús en el centro. Jesús le da su mensaje al pastor y el pastor lo pasa a la iglesia. Si el pastor está en la mano derecha de Jesús, Jesús está en el centro de la iglesia. Hay pastores a los que se les ha dicho lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo al pastor de la iglesia en Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, mire lo que dice el Señor, vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta fue una seria advertencia. Una seria advertencia que debían tener en cuenta todos los pastores que estaban escuchando la voz de Jesús. ¿Qué es quitar el candelero? Hacer que el Espíritu Santo se retire de un grupo. Hacer que el Espíritu Santo ya no actúe, no fluya a través de un grupo. ¿Por qué el Espíritu Santo dejaría de actuar en un grupo? Porque es el Señor el que lo quita, el Señor Jesucristo el que lo retira de ese lugar. ¿Y por qué motivos? Por abandonar su primer amor. Abandonar el primer amor. Ese estado de anhelo de servicio al Señor se acaba. Y lo que debe ser un deleite se convierte en una carga. Muy triste que pase eso. Jesús acusa a los pastores de la iglesia de Éfeso de estar en una rutina ministerial. Activismo ministerial, pero no búsqueda. Muchos pastores han caído lamentablemente en esta situación. Están en una reunión, salen de esa reunión para otra reunión, están en una campaña, van a otra campaña, van aquí, vayan allá. ¿En qué momento ese pastor se recuesta en el pecho de Jesús para escuchar el mensaje que Jesús le quiere dar a la iglesia? Algunos han aprendido de memoria el mensaje, entonces lo dan de diferente forma, pero es el mismo mensaje, porque no tienen más nada que dar. ¿Pero por qué? Porque ya no están en la mano derecha de Jesús, o básicamente, aunque están allí, no les interesa dar el mensaje de Jesús. Están tan ocupados en un activismo religioso. Han apagado o pueden incluso permitir que se apague el fuego del Espíritu Santo en la congregación. A veces esto pasa cuando el pastor comienza a ver
Los pastores comienzan a ver las necesidades y comienzan a desear ganancia deshonesta, como le llama el apóstol Pablo. Otros pastores no confían en Dios lo suficiente. La obra es del Señor. Dios vela por su iglesia. La expresión ilustra el cambio en la relación pastor-Jesús. El pastor había perdido su primer amor. Ya era su relación con Jesús una rutina. Si los pastores permanecen en ese primer amor, el Señor Jesucristo sigue ministrándole, dándole mensaje, guiándole. No metas la iglesia por aquí, mete la iglesia por acá, lleva la iglesia aquí, saca la iglesia acá. ¿Por qué? Porque el pastor está en ese primer amor. Y el pastoreo no se convierte en una carga. Hay pastores que se han quitado la vida. Tristemente decirlo, incluso es algo escandaloso que un pastor decida quitarse la vida, porque llevar la carga de la iglesia, quedarse con los problemas de la gente, no remitir los problemas de la gente al Señor Jesús, que sí puede con todos los problemas, pudo con todos los pecados del mundo y se los llevó. Él sí puede, nosotros no. Solo somos las personas que el Señor ha escogido para estar entre Él y su iglesia, para que la gente tenga a alguien a donde ir en caso de enfermedad, tristeza, alegría, calamidad. Para eso es que están los pastores. Pero si el pastor cree que puede, porque tiene carisma, porque sabe mucha teología, o porque viene de una familia pastoral, wow, mi papá fue pastor, mis abuelos fueron pastores, vea, así no funciona. Con el paso del tiempo se va a dar cuenta cómo han surgido los escándalos. Comenzaron a tener una serie de escapadas, para poder deshacerse un rato de la carga eclesiástica, porque no podían con la carga y decidieron no confiar en el Señor. Confiar en su capacidad teológica, en su capacidad ministerial. Que eso no le pase a ninguno de los pastores. El Señor nos guarde, pero siempre allí, al lado, en la mano del Señor Jesucristo, dependiendo de Él, para no caer. Recuerde que si el pastor es herido, la iglesia se deshace. Cuando el pastor está herido, si el enemigo logra herir al pastor, la iglesia se dispersa. Así que hay que orar por nuestros pastores y que permanezcan en la mano derecha de Jesús. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Gracias por darnos tu palabra y gracias por enseñarnos tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a que podamos entender y vivir cada día los principios espirituales de tu palabra. Te ruego por todos los pastores que en este momento escuchan el mensaje. Sana sus corazones. Aquel que está cansado, aquel que se ha debilitado, Señor, dale nuevas fuerzas. Señor, aquel que tiene problemas, tal vez con su esposa o su esposo, Señor, guíale y dale, Señor, el descanso espiritual que necesita para continuar. Gracias te damos, Rey Eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.